Buenas noches. Vamos a arrancar el tema partiendo de el punto en donde nos quedamos la última vez. Estuvimos hablando de endeudamiento de los sexenios de Echeverría y del presidente López Portillo, el presidente Echeverría y el presidente López Portillo. Y esto porque se rompe con ellos precisamente el periodo largo de desarrollo estabilizador que se identifica mejor con aquello que es nuestro tema principal, que es la participación del Estado en la economía. Esta ruptura vimos que no es algo que se haya provocado al interior de la propia economía mexicana y que en buena parte obedeció a factores externos. Así dicen los analistas siempre, de que esto obedeció a factores externos en buena parte también. Bueno, pues esto puede ser correcto, pero tendríamos que explicar qué tanto los factores externos influyeron para que esto ocurriera, ¿no? Y para esto necesitamos hacer un análisis de la economía mexicana hasta dónde llegó en 1970, ¿no? Esto por definir una fecha por sexenios. Es el sexenio que cerró en 1970 y dejó una herencia, diríamos, que se gestó en los años del desarrollo estabilizador. Pero hay el prurito de casi todos los estudiosos y analistas de la economía mexicana de considerar que todo se ha hecho mal durante décadas, ¿no? Siempre se asume de que se han estado haciendo las cosas mal. Hay una atmósfera de crítica quizá errónea, en el sentido de que se han hecho mal las cosas. ¿De dónde salió que las cosas se han hecho mal en la economía mexicana durante 50 años? Es más, algún presidente en el periodo de 2000 para acá llegó a decir que en 100 años en México no se había hecho absolutamente nada y que había que empezar de cero. Un absurdo. Es una ignorancia total de la historia de la economía mexicana. Y es que esto proviene precisamente de esta atmósfera creada por la crítica durante años, a nivel académico incluso, ¿no? En donde se presume que se está haciendo una evaluación crítica, pero siempre haciendo escarnio de los procedimientos que se han empleado en el país para hacer política económica y para la conducción de la economía por los gobiernos. Pero nunca se establece algún criterio que nos diga qué debieron hacer. Y cuando lo hacen importando del exterior esos criterios. Debió haberse hecho esto, dicen así, ¿no? ¿Por qué? Porque así lo hicieron en los países avanzados, los que tienen economías industrializadas. ¿Por qué tendría que haber sido así en México, si aquí no teníamos las condiciones objetivas y subjetivas para que las cosas se hicieran como se hacen allá? Aquellos países son países imperialistas, de dominación del resto del mundo, y los recursos que se obtienen no son precisamente por el trabajo propio. En buena parte, este trabajo propio se hace con el respaldo que les damos los países que estamos precisamente sometidos a la férula de su poder económico y político, ¿no? ¿Cómo podemos pensar o creer que siendo un país dominado va a aplicar los mismos criterios que aplican los países dominadores? Bueno, pues los países dominadores son los que establecen la pauta para que aquí nuestros analistas digan México debe haber hecho lo que hicieron los países dominadores. Pero si no somos dominadores, ¿cuándo vamos a poder aplicar estos criterios, no? ¿Qué ocurrió cuando empezamos a aplicar aquellos criterios? A partir de 1980 y tantos, ¿no? La peor debacle, la economía mexicana. Una inflación desenfrenada, una devaluación desenfrenada, un crecimiento de la pobreza como nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos aplicando criterios que no corresponden a la historia de nuestro país. Y bajo el supuesto de que estábamos antes equivocados a la hora de implementar políticas para el desarrollo del país. Absurdos que ocurren, pues. Pero casi siempre se acude a ciertas cifras, ciertos registros oficiales. Y basta un par de datos
para empezar a hacer análisis según esto crítico, pero al revés, diciendo que todo eso, que esos resultados pudieron haber sido otros, sin decir por qué, ni qué otra cosa pudimos haber hecho para que fueran otros. Y lo exponen como si dijeran, ¿cómo es que allá los países desarrollados sí crecieron y nosotros no? ¿En qué aspecto crecieron, pues? ¿Cuándo se nos ha dicho cuál sea el nivel de vida real de los distintos estratos de la población en aquellos países? Sabemos que hay algunos de ellos que tienen pobreza extrema, incluso hasta el 40% de su población. Y la información económica que nos llega es en el sentido de que todos parejitos están disfrutando de una situación económica solvente. Es otro de los rasgos. Y eso es mucho lo que está en la atmósfera a la hora de evaluar nuestra propia economía. Quiere decir que entonces no se hace análisis riguroso de lo que es la evolución de las distintas etapas por las que ha pasado la economía mexicana y la participación del Estado en la economía mexicana, ¿no? Se llega al colmo de suprimir al Estado a partir de los años 80 para hacer que el mercado se encargue de llevarnos al nivel de los países altamente industrializados. ¿Y qué ocurre? Los países industrializados hacen todo para sacar lo más posible de riqueza de nuestro país. Y aquí asumiendo que eso se constituiría precisamente en el factor de progreso para nuestro país. Otra vez, un absurdo. Todo se hace en términos erróneos, ahí sí, y lo están haciendo a partir de que estuvimos equivocados durante 100 años. ¿Equivocados respecto de qué? Hace 100 años podíamos partir de una visión de cómo serían los siguientes 100 años. ¿A quién se le puede ocurrir esto? Ni siquiera a nivel personal podemos decir, bueno, hoy tengo esta situación, dentro de 10 años voy a tener esta otra porque voy a hacer esto y eso otro, ¿no? ¿Con base en qué? Me hago una proyección así. ¿Qué elementos tengo para decir, este va a ser mi estatus en 10 años? No hay posibilidad de hacer una prefiguración de absolutamente nada, a menos que tengamos una mentalidad tecnocrática que con puros números creemos que vamos a alcanzar resultados apetecibles, ¿no? Cuando decimos estos gobiernos se endeudaron en forma desproporcionada y no sabemos qué se hizo con este endeudamiento, que el gobierno de Echeverría haya alcanzado 20,000 millones de dólares desde una base de 4,000 millones que dejó Díaz Ordaz, pues no se escandaliza, pero nadie nos dice a dónde fueron a parar esos miles de millones de dólares, ¿no? Y todo el análisis que vemos escrito por allí, siempre diciendo que el gobierno de ese sexenio estuvo equivocado en todo, aquí y allá, haga lo que haga, esté equivocado. Pero nunca sirve algún dato como puntal para darle crédito a la acción de gobierno. Y no es que estemos hablando de que hicieron bien las cosas, pues, sino estamos hablando de que hay la presunción de que todo está mal, ¿no? Si el gobierno de Echeverría respondió a las inquietudes o las demandas de los obreros por empatar los salarios con el aumento de la inflación, estuvo mal, ¿no? Si el gobierno invirtió parte de este endeudamiento en la compra de empresas que la iniciativa privada estaba quebrando por circunstancias que no necesariamente podemos atribuir como culpa a la iniciativa privada. No podemos culpar ni a la iniciativa privada ni al gobierno, sino a factores externos
Y no es que los factores externos nos hayan querido hacer el mal, simplemente estaban ocurriendo allá. Y por el enlace en nuestra economía con la economía norteamericana, por supuesto iba a repercutir. Ah, pero México tiene la culpa de que eso haya ocurrido. Y su gobierno, mal hecho. Lo mismo decimos con López Portillo, de que su deuda alcanzó 85,000 millones y que no se sabe dónde quedó. ¿Alguien se acuerda siquiera que construyó parques y ciudades industriales? Y digo esto no para decir, ahí están los 85,000 millones en los parques y ciudades industriales. No, simplemente es una ilustración. ¿Qué más hizo? ¿Qué es? Ya esto, y esto, y esto. ¿Qué ocurre en el 80? Vienen y nos echan la culpa a los extranjeros de que somos malos administradores públicos y que hay que desbaratar nuestros gobiernos. ¿Era un asunto que nos interesaba a nosotros o interesaba precisamente a los extranjeros? Que nos den la respuesta a estos analistas que hacen luego esta aseveración en el sentido de que hicimos las cosas mal, ¿no? Y esto es un asunto que debemos tener en consideración porque con un par de cifras creció el endeudamiento, creció, pero en ningún momento se combina aquí cómo se comportó el empleo, cómo se comportó el Producto Interno Bruto, qué infraestructura quedó creada allí, cómo respondió la iniciativa privada a este impulso que hacen los gobiernos para hacer crecer la economía. Nada de eso. ¿Y acaso la deuda es de por sí un factor negativo? Vas a ver cómo están endeudados los países europeos y Estados Unidos. ¿Por qué eso no se menciona nunca? ¿Por qué viven bien en términos generales? ¿Quién paga la deuda? Simplemente se endeudan y se endeudan para vivir bien y ahora no saben cómo cubrir ese endeudamiento. Y no se critica a esos países por su endeudamiento. Y estoy diciendo esto no para defender ni a Echeverría ni a López Portillo, porque no, es asunto de individuos. Y esos analistas siempre se están refiriendo a individuos, porque así son inducidos desde el exterior, porque es una forma pueril de hacer análisis. Atribuir a los individuos, al capricho, y no al proceso histórico, estructural, que da lugar a los eventos y a lo que ocurre a nivel global en la economía mexicana. Bueno, esto es un apunte para continuar con este tema de la participación del Estado en la economía. Buenas noches.